Un acuerdo valuado en $500 millones pendía de un hilo, atrapado en el silencio dorado de un comedor privado. A un lado de la mesa estaban sentados dos de los ejecutivos más implacables de la industria tecnológica. Al otro, una enigmática millonaria japonesa, Elara Vance, quien se negaba a pronunciar una sola palabra en inglés. Ellos veían su silencio como debilidad, sus palabras extranjeras como un sinsentido. Sonreían, susurraban, la menospreciaban, confiados en su superioridad. Creían que tenían el control total. Lo que no sabían era que cada una de sus burlas y mentiras estaba siendo observada por la única persona en la sala. Ni siquiera notaron a la camarera. El aire en el comedor privado de Aurelia, uno de los restaurantes más exclusivos del centro de Manhattan, era tan denso que podía cortarse con los cuchillos de plata esterlina dispuestos sobre la mesa. Era una atmósfera de paciencia forzada, con una tensión palpable que hervía bajo una fachada de cortesía corporativa. La sala en sí era una declaración, paredes revestidas de caoba pulida oscura, una lámpara de araña de cristal que derramaba luz sobre la mesa como lágrimas congeladas. Y una única ventana inmensa que ofrecía una vista divina de las luces de la ciudad extendidas abajo. En un lado de la amplia mesa estaban Richard Sterling y Marcus Thorne. Richard, el director ejecutivo de Sterling Innovations. Era un hombre de unos 50 años con una melena plateada que parecía esculpida meticulosamente y una sonrisa que nunca llegaba a sus fríos y calculadores ojos azules. Exudaba un aura de dinero antiguo y poder inquebrantable. A su lado, su vicepresidente de adquisiciones, Marcus, era una versión más joven y elegante del mismo depredador. Su traje era más afilado, su sonrisa más amplia, pero sus ojos tenían el mismo brillo hambriento. Estaban allí para cerrar el negocio de su vida, la adquisición de Vance Robotics, una empresa japonesa a la vanguardia de la inteligencia artificial biointegrativa. Y al otro lado de la mesa estaba la razón de su ansiedad. Elara Vance. No era lo que esperaban. Su apellido, Vance, provenía de un breve matrimonio con un académico estadounidense, pero todo su ser era un retrato de la gracia y austeridad japonesa. Tendría unos 60 años, con una postura recta como una vara, el cabello plateado recogido en un nudo simple y elegante. Llevaba un vestido de seda oscuro, modesto, sin adorno salvo por un sencillo anillo de jade. Su rostro, una máscara de calma impasible, no revelaba nada. La acompañaba su fiel asistente, un hombre joven llamado David Chen, quien estaba sentado ligeramente detrás de ella, su expresión un reflejo perfecto del estoicismo de su empleadora. El problema comenzó en el momento en que ella llegó. Tras los saludos iniciales facilitados por David, Elara Vance habló. Pero sus palabras no eran el inglés claro y con acento que ellos esperaban. Eran japonés, suaves, melódicas e incomprensibles para Richard y Marcus. El señor Sterling, la señora Vance está complacida de estar aquí y agradece que sean anfitriones de esta cena, tradujo David, con un inglés impecable. Richard forzó una risa. Por supuesto, un placer. Por favor, dígale que estamos honrados. Cuando sirvieron los aperitivos, un delicado arreglo de vieiras selladas y espuma de yuzu, Richard intentó de nuevo. Señora Vance, su trabajo en interfaces neuronales es simplemente revolucionario. Creemos que, combinado con nuestra red de distribución global, podemos cambiar el mundo. Hizo una pausa, sonriendo, esperando la traducción. David se inclinó, murmuró a Elara en japonés, y ella respondió con una frase corta y tranquila. David se volvió. La señora Vance comprende las posibles sinergias. La conversación, si se podía llamar así, continuó de manera rígida y frustrante durante casi una hora. Richard y Marcus pronunciaban un párrafo de halagos corporativos entusiastas que David condensaba en un susurro, recibiendo una respuesta de una sola frase que luego traducía. Era como jugar al tenis contra una pared de ladrillos. Marcus estaba perdiendo la paciencia. Se inclinó hacia Richard, cubriendo su boca con la mano en un pobre intento de sutileza.
¿Qué es esto, Richard? ¿Es algún tipo de juego de poder? Nos obliga a pasar por él para todo, nos hace rogar. La sonrisa de Richard era tensa, una máscara de profesionalismo que se resquebrajaba en los bordes. Cálmate, Marcus. Así hacen negocios. Es cuestión de respeto, jerarquía. Solo juega el juego. El premio vale 500 millones. Pero se sentía más que un juego. Los ojos de Elara Vance, oscuros e inteligentes, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Rara vez miraba a David cuando traducía, sino que los observaba a ellos, su mirada inquebrantable. Era desconcertante. Ocasionalmente, decía algo directamente a ellos, un flujo de japonés que sonaba como una pregunta, con la cabeza ligeramente inclinada. Cada vez, ellos miraban a David con un pánico impotente. Ella pregunta si disfrutó de sus recientes vacaciones en el Caribe, señor Sterling, traducía David, su rostro indescifrable. Richard parpadeaba, sorprendido. Oh, sí, fue maravilloso. Muy relajante. ¿Cómo supo? Y ella señala que las acciones de su empresa cayeron 2 puntos esta tarde después de que se filtraran las proyecciones trimestrales, señor Thorne, continuaba David, transmitiendo otra de las observaciones suaves de Elara. El rostro de Marcus palidecía ligeramente. Estaban siendo diseccionados, analizados, y la mujer que sostenía el bisturí hablaba un idioma que los dejaba completamente impotentes. Su frustración se estaba convirtiendo en una mezcla peligrosa de ira y arrogancia. Ellos eran los titanes de la industria aquí, no ella. Esta era su ciudad, su restaurante, su negocio, y los estaban haciendo sentir como tontos. Chloe ajustó el delantal blanco impecable alrededor de su cintura, sus movimientos practicados y silenciosos mientras se desplazaba por el perímetro del comedor privado. Era un fantasma en este mundo opulento, entrenada para ser invisible. Su trabajo era anticipar necesidades antes de que se expresaran, llenar un vaso de agua en el momento en que bajaba de la mitad, retirar un plato con la sigilosidad de un gato, existir como un par de manos. No como una persona. Pero Chloe era una observadora. Así era como sobrevivía, no solo a los turnos agotadores en Aurelia, sino a la vida misma. Notó el leve temblor en la mano de Marcus Thorne al alcanzar su copa de vino, una señal de agitación que intentaba reprimir. Vio cómo la sonrisa afable de Richard Sterling era una cáscara frágil y quebradiza sobre un abismo de impaciencia. Pero, sobre todo, observó a Elara Vance. Para Richard y Marcus, esa mujer era un obstáculo, un enigma extranjero extraño. Para Chloe, era algo completamente diferente. Era familiar. Chloe había crecido en Kioto. Su padre era un agregado cultural en la embajada estadounidense, un académico tranquilo que se enamoró del país y crió a su hija allí durante 15 años. Ella había asistido a una escuela japonesa local, sus días llenos del ritmo riguroso del idioma, sus amistades forjadas en sus matices. El japonés no era solo un segundo idioma para ella. Era el idioma de su infancia, de rodillas raspadas y primeros desamores, de secretos susurrados con su mejor amiga, Aiko. Era el idioma en el que a veces aún soñaba. Ahora, trabajando en 2 empleos para pagar su carrera de bellas artes en la NYU, esos años parecían estar a una vida de distancia. Aquí estaba, solo Chloe, la camarera silenciosa. Nadie sabía que las palabras suaves y fluidas pronunciadas por Vance eran tan claras como el día para ella, y lo que escuchó hizo que los finos vellos de sus brazos se erizaran. Escuchó las traducciones que proporcionaba David Chen y eran precisas, pero también incompletas. Eran literales. Eran las palabras estériles y funcionales de un intérprete profesional. Lo que faltaba era el alma, los sutiles honoríficos, el intrincado subtexto tejido en cada sílaba que Vance pronunciaba. Cuando Elara preguntó sobre las vacaciones de Richard, su tono no era meramente inquisitivo. Había una capa de precisión cortés, casi quirúrgica, una frase que implicaba sutilmente, sé que estabas haciendo negocios no oficiales en ese viaje.
cuando mencionó la caída de las acciones de Marcus, su elección de palabras no era solo una observación. Era una expresión delicada pero inconfundible de decepción, del tipo que un maestro usaría con un estudiante prometedor que ha fallado en una prueba simple. Hablaba en un dialecto japonés altamente formal, casi cortesano, que transmitía una inmensa autoridad e intelecto. Chloe observó cómo Marcus, cada vez más audaz en su frustración, lanzaba una nueva táctica, un inglés condescendiente hablado en voz alta, como si el ara fuera sorda o de mente simple. Le ofrecemos un muy buen precio, dijo, levantando los dedos. Mucho dinero. Chloe se estremeció. El insulto era tan profundo, tan profundamente ignorante, que sintió un aguijón fantasma de vergüenza en su nombre. Vio en los ojos de Elara Vance, por una fracción de segundo, un destello de algo que parecía dolor, no ira, sino una tristeza profunda y cansada. La mandíbula de David Chen se tensó, pero permaneció en silencio, traduciendo las palabras groseras de Marcus con diligencia. Elara respondió, su voz aún tranquila, pero con un filo, una agudeza que no había estado allí antes. David tradujo, la señora Vance comprende la oferta financiera. Pero lo que realmente había dicho fue, por favor, dile a este niño que el zumbido de una mosca es más perturbador para mis pensamientos que sus gritos. Chloe casi dejó caer la jarra de agua de plata que sostenía. Se apoyó contra la pared, su corazón latiendo con fuerza. Esto no era una negociación. Era un desastre. Estos hombres, en su arrogancia ciega, estaban desmantelando un acuerdo de $500 millones con cada palabra condescendiente, y Vance los dejaba. Observaba su falta de respeto, lo catalogaba, su silencio era un recipiente para su desprecio. La gota que colmó el vaso llegó cuando Richard, convencido de que la mujer frente a él estaba jugando un juego tonto o era genuinamente incompetente, decidió discutir la estrategia con Marcus abiertamente en la mesa. Mira, esto no va a ninguna parte, murmuró Richard, inclinándose sobre la mesa como si David fuera solo un mueble. Vamos directo a la oferta final. Eliminaremos los incentivos de desempeño para su equipo ejecutivo. Claramente no puede manejarlos. Si así es como se comporta, podemos absorberlos en nuestra estructura y ahorrar 20 millones de inmediato. Nunca notará la diferencia. Solo dile que es una oferta final simplificada. Marcus sonrió, mostrando unos dientes depredadores. Brillante. Está perdida en su propio mundo. Él traducirá lo que le digamos. Chloe se quedó helada junto a la puerta de servicio, el metal frío del picaporte presionando contra su espalda. Iban a engañarla allí mismo, frente a ella, usando su idioma de infancia como escudo para su engaño. Asumían que su incapacidad para hablar inglés equivalía a una incapacidad para entender estructuras de acuerdos complejas. Veían a una mujer, no a una titana. Veían a una extranjera, no a una genio. Y en ese momento, Chloe sintió los 15 años en Kioto surgir en ella. Recordó a su padre enseñándole que el silencio en Japón podía ser una señal de respeto, de pensamiento profundo, de fuerza. No era un vacío para llenar con ruido y arrogancia. Miró el rostro de Vance, la profunda y solitaria inteligencia en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en los ojos de su abuela después de que su abuelo falleció. Una mujer rodeada de personas que solo la veían como una viuda frágil, no como el pilar de fuerza que era. La voz de su gerente resonó en su cabeza, eres invisible, Chloe. No hagas hablar a los invitados a menos que te hablen, nunca. Era la regla cardinal. Romperla significaba el despido inmediato. Significaba que no se pagaría el alquiler. Significaba que su sueño de terminar su carrera se evaporaría. Pero entonces escuchó a Elara Vance hablar de nuevo, su voz casi un susurro. Y esta vez no estaba dirigida a los hombres. Era un murmullo suave, casi para sí misma. ¿No hay nadie aquí que vea? La decisión de Chloe estaba tomada. Su trabajo, su futuro. Parecían pequeños comparados con la colosal injusticia que se desarrollaba en esta jaula dorada.
Se apartó de la puerta, alisó su delantal y caminó hacia la mesa, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Mientras se acercaba, el mundo parecía ralentizarse. Cada paso sobre la alfombra persa lujosa era un acto deliberado de desafío. El tintineo de los cubiertos, el zumbido bajo de la ciudad afuera, todo se desvaneció en un murmullo de fondo. Todo lo que importaba eran las 4 figuras en la mesa, atrapadas en su cuadro de malentendidos y engaño. Richard y Marcus ni siquiera la notaron al principio. Estaban demasiado ocupados sonriendo entre sí, confiados en su plan. La cabeza de David Chen estaba ligeramente inclinada, un retrato de resignación. Solo los ojos de Elara Vance se alzaron para encontrar los de Chloe. Por un instante fugaz, Chloe vio un destello de sorpresa en ellos, una grieta momentánea en la fachada serena. Chloe se detuvo, no junto a Richard o Marcus, sino a una distancia respetuosa del lado de Elara en la mesa. Tomó una respiración profunda y lenta, el aire acondicionado estéril sintiéndose delgado en sus pulmones. Esto era todo. Hizo una reverencia. No un asentimiento deferente de sirviente, sino una reverencia profunda y formal desde la cintura, del tipo que no había realizado en años. Era una reverencia de profundo respeto, reservada para un anciano, un maestro, una persona de inmenso estatus. El gesto fue tan inesperado que cortó la tensión de la sala. Richard y Marcus dejaron de hablar, sus cabezas girando en su dirección. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Marcus, con una mueca torciendo sus labios. ¿Podemos tener más vino aquí, oh? Su voz se desvaneció cuando Chloe se enderezó, miró directamente a Elara Vance y habló. Su japonés era impecable. Era el dialecto de Kioto de su juventud, formal, humilde y claro como una campana de templo. Vance-sama, comenzó, usando la forma más alta de tratamiento, una que rozaba la reverencia. Perdone mi imperdonable impertinencia. No soy más que una humilde sirviente aquí. Sin embargo, quedarme de pie y presenciar esta descortesía es una mancha en esta casa y en mi propio honor. Si me lo permite, puedo ayudar. El silencio que siguió fue absoluto. Era un vacío atónito y ensordecedor. Richard y Marcus la miraron, con las bocas literalmente abiertas. Era como si un mueble hubiera recitado de repente a Shakespeare. Esta chica, la que había estado rellenando sus vasos de agua en silencio, a la que no le habían dado una segunda mirada, estaba hablando el mismo idioma que había sido su muro de frustración toda la noche. La cabeza de David Chen se alzó de golpe, sus ojos abiertos con incredulidad. Miró de Chloe a Elara, su compostura profesional completamente destrozada por primera vez. Pero la reacción más profunda vino de la propia Elara Vance. La máscara impasible que había llevado toda la noche se desmoronó. Sus ojos, que contenían un universo de sabiduría solitaria, se llenaron de lágrimas brillantes. Sus labios se separaron ligeramente y un pequeño sonido ahogado escapó de ella. Era un sonido de un alivio abrumador, que rompía el alma. Era el sonido de un prisionero que, tras años en confinamiento solitario, finalmente escucha una voz hablando su lengua materna. Respondió a Chloe, su propia voz cargada de emoción pero aún reteniendo su elegancia innata. ¿Tú entiendes?, preguntó, sus palabras un susurro frágil. ¿Entiendes lo que se ha dicho? ¿El significado detrás de las palabras? Entiendo todo, Vance-sama, respondió Chloe, su propia voz firme a pesar de la adrenalina que corría por ella. Crecí en Kioto. Escucho no solo sus palabras, sino su corazón. Este intercambio, que no duró más de 10 segundos, reconfiguró completamente la dinámica de poder en la sala. Richard y Marcus ya no estaban en control. Eran forasteros, excluidos de una conversación que de repente fluía con más emoción y significado genuino que cualquier cosa que habían logrado en 2 horas. ¿Qué está diciendo?, exigió Richard, su voz cortante con sospecha. Apuntó un dedo a Chloe. ¿Quién eres? ¿Qué le dijiste? Chloe no lo miró. Su atención permaneció completamente en Elara.
ya no era solo una camarera. Era un conducto, un puente sobre un abismo de ignorancia cultural. Elara Vance, con lágrimas trazando ahora caminos silenciosos por sus mejillas, hizo un gesto con una mano frágil y elegante hacia la silla vacía a su lado. Era una invitación, una orden. Habló de nuevo, una frase corta y clara en japonés. David Chen, finalmente encontrando su voz, tradujo para los desconcertados ejecutivos, aunque sus ojos estaban fijos en Choe con una mirada de asombro. La señora Vance solicita que la joven se una a ellos en la mesa. Marcus soltó una risa incrédula. ¿Unirse a ellos? Es la camarera. Esto es una locura. Pero Richard Sterling, con toda su arrogancia, era un hombre que entendía el poder, y podía sentirlo cambiando en la sala tan surely como una marea. La silenciosa mujer japonesa ya no era un objeto pasivo. Había encontrado una voz, y esa voz pertenecía a la chica del delantal blanco. Guardó silencio, observando, su mente acelerada para calcular esta nueva variable imposible. Chloe dudó solo un momento. Luego, con una gracia tranquila que no sabía que poseía, sacó la silla y se sentó. El mundo acababa de ponerse patas arriba, y de alguna manera, ella estaba en su centro. Sentada en la mesa de caoba, el lino fino de la servilleta sintiéndose extraño en su regazo, Chloe sintió una profunda sensación de irrealidad. Los vasos de cristal, los cubiertos ornamentados, los platos a medio comer de comida con estrella Michelin, eran artefactos de un mundo que ella servía, no uno que habitaba. Sin embargo, la mirada de Elara Vance la anclaba, infundiéndole un propósito que eclipsaba sus ansiedades. Richard y Marcus observaban, sus rostros una mezcla de confusión y furia. Esto era una violación flagrante de todos los protocolos que entendían. Creo que merecemos una explicación, dijo Richard, su voz peligrosamente baja. Se dirigió a David Chen, pero su mirada estaba fija en Choe. ¿Qué está pasando? Antes de que David pudiera hablar, Elara se dirigió directamente a Choe en japonés, su voz ahora tranquila e imbuida de una autoridad silenciosa. Choe escuchó atentamente, luego giró su mirada hacia los dos ejecutivos estadounidenses. Por primera vez, les habló, su voz clara y mesurada. Mi nombre es Choe. La señora Vance me ha pedido que traduzca para ella. Hizo una pausa, dejando que la simple declaración aterrizara. Ella siente que es hora de que comprendan el contexto completo de esta reunión. David Chen asintió lentamente, dando su permiso tácito a Choe. Entendió que su papel como traductor puramente profesional era insuficiente para lo que ahora se necesitaba. Lo que se necesitaba era una conexión humana. Chloe se volvió hacia Elara, quien comenzó a hablar. No habló de negocios, de robótica o de precios de acciones. Habló de un martes lluvioso en Tokio, hace 6 meses. Habló de un coche negro, una carretera resbaladiza y el chirrido de neumáticos que fue lo último que recordaba antes de despertar en un mundo de colores apagados y sonidos confusos. Mientras Elara hablaba, Chloe traducía, su voz convirtiéndose en un recipiente para el dolor y la frustración de la mujer mayor. Hace 6 meses, comenzó Choe, sus palabras pintando un cuadro crudo en la opulenta sala, la señora Vance sufrió un grave accidente automovilístico. Sufrió una lesión cerebral traumática, específicamente en las partes de su cerebro que controlan el procesamiento del lenguaje, las áreas de Broca y Wernicke. Hizo una pausa. Richard y Marcus intercambiaron una mirada de incredulidad. Sus funciones cognitivas, continuó Choe, sus palabras fluyendo a través de ella, su memoria, su inteligencia, su mente brillante de ingeniera, todas están perfectamente intactas. Es la misma mujer que construyó un imperio global desde nada. Pero la lesión ha causado una forma específica y rara de afasia expresiva. Chloe respiró hondo, asegurándose de transmitir la gravedad de la situación exactamente como Elara la expresaba. Cuando está bajo estrés, su cerebro recurre a sus caminos más fundamentales. Para ella, ese es su idioma nativo.
El inglés que aprendió en sus 20 años es inaccesible, una habitación cerrada en su propia mente. Cuanto más intenta forzar las palabras, más se le escapan. La historia quedó suspendida en el aire, pesada y sorprendente. El avance no estaba siendo difícil. No estaba jugando un juego de poder. Estaba herida. Estaba atrapada dentro de su propia mente brillante, capaz de entender todo, pero incapaz de dominar el idioma que su audiencia requería. ¿Por qué no se nos informó de esto?, soltó Marcus, su tono más acusador que comprensivo. Hemos estado perdiendo el tiempo aquí. Los ojos de Elara destellaron y pronunció una sola frase cortante. La dignidad no es un elemento en un informe trimestral, tradujo Chloe, su voz tan aguda como la de Elara. La señora Vance no quería ser definida por su lesión. No quería piedad, ni ser vista como una responsabilidad por la empresa que dedicó su vida a construir. Este acuerdo no es solo una adquisición para ella. Es su legado. Tiene que saber que las personas a las que se lo confía son personas de carácter, no solo oportunistas. La traducción de Chloe estaba imbuida del feroz orgullo que escuchó en el japonés de Elara. Ella vino aquí esta noche para mirarlos a los ojos, para evaluar su carácter, su paciencia, su empatía. Cree que se puede aprender más de una persona por cómo actúa cuando está confundida que cuando está cómoda. Una ola de vergüenza tan potente que casi era visible debería haber inundado a Richard y Marcus. Su condescendencia, sus insultos gritados lentamente, su conspiración susurrada para engañarla. Todo había sido una prueba que habían fallado espectacularmente. Pero la vergüenza no era una moneda en la que Richard Sterling traficara. No vio una tragedia, sino una oportunidad, una debilidad para explotar. Su mente, siempre calculadora, ya estaba reevaluando el trato con base en esta nueva información. Un vendedor vulnerable, un vendedor con una lesión cerebral. Se inclinó hacia adelante, su frustración anterior reemplazada por una simpatía depredadora y resbaladiza. Señorita Vance, Elara. Dios mío, eso es terrible. No teníamos idea. Por favor, acepte nuestras más profundas disculpas. Por supuesto, lo entendemos. Y queremos ayudar. Sus ojos brillaban. De hecho, esto hace todo mucho más simple. Podemos quitarle la carga de los hombros. Podemos acelerar el trato, manejar los detalles para que pueda enfocarse en su recuperación. No hay necesidad de molestarla con cláusulas complejas y métricas de desempeño. Marcus captó rápidamente, su expresión cambiando a una de fingida preocupación. Sí, absolutamente. Lo último que necesita es más estrés. Podemos firmar una carta de intención esta noche, una simple, solo para poner las cosas en marcha, por su propio bien. Chloe sintió un escalofrío recorrer su columna mientras traducía sus palabras. Transmitió el significado, el tono comprensivo, pero también vio la verdad detrás de sus ojos. Eran tiburones que acababan de oler sangre en el agua. No veían a una persona para respetar. Veían un objetivo para derribar. El Vance escuchó la traducción, su rostro nuevamente indescifrable. Luego miró a Chloe, y en sus ojos, Chloe vio un destello de la misma decepción cansada que había visto antes. La prueba no había terminado. De hecho, acababa de entrar en su fase más peligrosa. La cena ya no era una cena. Era un campo de batalla. Y Chloe, la camarera, ahora estaba en la primera línea, armada con nada más que su comprensión de dos idiomas y un creciente sentido de temor. El aire, que brevemente se había aclarado con la honestidad de la confesión de Elara, ahora estaba cargado con un nuevo tipo de veneno, oportunismo depredador. Richard deslizó una carpeta de cuero desde su maletín y la colocó en el centro de la mesa. Aterrizó con un golpe suave y definitivo. Esta es nuestra oferta revisada, anunció, su voz suave como la seda. Es simplificada, mucho más directa. Acelera el pago y coloca la transición operativa completamente en nuestras manos. Es una solución llave en mano diseñada para su tranquilidad, Elara.
Estaba usando su nombre de pila ahora. La falsa intimidad era nauseabunda. Chloe sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Era una estudiante de bellas artes. Sabía sobre pintores renacentistas y esculturas modernistas, no sobre adquisiciones apalancadas y transferencias de capital. Pero tenía que intentarlo. Tenía que ser más que una portavoz. Elara hizo un gesto para que Chloe examinara el documento. Mientras lo tomaba, sintió su peso, el papel frío y liso lleno de texto legalista denso. Comenzó a leer las cláusulas clave en voz alta a Elara en japonés, su voz lenta y cuidadosa. Mientras lo hacía, podía sentir a Richard y Marcus observándola, su paciencia ya desgastándose. La cláusula 7b, interrumpió Richard, es una cláusula de indemnización estándar, solo jerga legal. Podemos saltarla. La sección 12, añadió Marcus, solo describe los protocolos de redundancia para su equipo ejecutivo. Es realmente solo una formalidad. Estaban intentando dirigirla, controlar el flujo de información. Pero mientras Chloe leía, algo le llamó la atención. Había pasado suficientes noches ayudando a su padre diplomático a revisar documentos para reconocer el olor del lenguaje deliberadamente obtuso. Un momento, dijo Chloe, levantando una mano. Miró a Elara y cambió al japonés. Banse-sama. Están pasando por alto estas secciones, pero el lenguaje aquí es evasivo. La cláusula 7b no es una cláusula de indemnización estándar. Parece otorgar a su empresa el poder unilateral para renegociar todas las licencias de propiedad intelectual existentes de Banzer o Ubatix después de la fusión. Podrían vender sus patentes principales. Los ojos de Elara se entrecerraron casi imperceptiblemente. Asintió levemente para que Chloe continuara. Y la sección 12, prosiguió Chloe, su corazón latiendo con fuerza, no trata de redundancia. Es una cláusula de no competencia, pero está escrita de manera tan amplia que no solo evitaría que sus principales ejecutivos trabajen en otro lugar. Efectivamente le impediría a usted personalmente participar en cualquier esfuerzo tecnológico relacionado durante un periodo de 10 años. Están intentando comprar no solo su empresa, sino su futuro. Chloe ya no solo traducía. Estaba analizando. Estaba protegiendo. Con cada frase que descifraba, sentía una oleada de adrenalina. Los dos hombres poderosos en la mesa de repente parecían más pequeños. Sus trajes caros y sonrisas confiadas no eran más que un camuflaje barato para su codicia. Richard se estaba agitando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le estás diciendo? Solo dile que es un acuerdo estándar. Chloe enfrentó su mirada, su propia expresión inflexible. Me estoy asegurando de que la señora Vance comprenda el significado completo y preciso de cada cláusula, señor Sterling. Como puede apreciar, la claridad es fundamental en un acuerdo de esta magnitud. Su lenguaje corporativo formal, viniendo de una camarera, pareció aturdirlo en un silencio momentáneo. Elara entonces formuló una pregunta en japonés, su tono engañosamente ligero. Chloe tradujo, la señora Vance está curiosa sobre la evaluación revisada de la división de I&D de la empresa. La oferta inicial la fijaba en $100 millones. En este nuevo documento, esa cifra parece estar ausente, incorporada en una categoría de activos generales. Marcus agitó una mano despectiva. Es una simplificación administrativa. El número total es lo que importa. Todo está ahí. No te preocupes. Elara habló de nuevo, sus palabras suaves pero cargadas con el peso del acero. La traducción de Chloe fue precisa. Vance-sama dice que, en su experiencia, cuando un número de ese tamaño se vuelve silencioso, rara vez es por razones administrativas. Les pide que señalen la línea exacta donde se contabiliza el valor de la investigación de su vida. Una gota de sudor resbaló por la sien de Marcus Thorne. Él y Richard comenzaron a hojear sus copias del documento, un sonido de frenesí que llenó la sala. Estaban nerviosos. Habían asumido que su oponente estaba incapacitada,
que el traductor era una herramienta simple. Nunca esperaron un cuestionamiento tan quirúrgico e informado. Nunca esperaron a Choe. El Avance se recostó en su silla, una imagen de calma absoluta. Tomó un sorbo delicado de su té. Por primera vez en toda la noche, una pequeña sonrisa casi imperceptible tocó las comisuras de sus labios. No era el animal herido que habían percibido. Era una cazadora, y acababa de ver a su presa caminar confiadamente hacia una trampa de su propia creación. Chloe se dio cuenta con un sobresalto que las preguntas de Elara no eran solo para obtener información. Ella ya sabía las respuestas. Entendía el contrato perfectamente. La afasia afectaba su capacidad para hablar inglés, no para leerlo. No había necesitado un traductor para las palabras en la página. Había necesitado uno para los hombres en la sala. Había necesitado un testigo. Toda la noche, el silencio, la confusión, su aparente vulnerabilidad, todo había sido la prueba de carácter más elaborada y de alto riesgo imaginable. Y ahora era el momento del examen final. La atmósfera en la sala se había transformado. El olor empalagoso de la confianza depredadora había sido reemplazado por el olor acre del pánico. Richard y Marcus susurraban furiosamente entre sí, sus cabezas inclinadas sobre el contrato, incapaces de encontrar la justificación que necesitaban. Su fachada cuidadosamente construida de control se desmoronaba en polvo. El Avance los observó por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego miró a Choe y comenzó a hablar. Su japonés era diferente ahora. Los tonos suaves y formales habían desaparecido, reemplazados por una voz que era nítida, autoritaria y absolutamente decidida. Era la voz de una directora ejecutiva, una líder, una mujer que había doblegado el mundo dominado por hombres de la tecnología a su voluntad. Chloe escuchó, sus ojos abiertos de par en par. Las instrucciones eran específicas, el mensaje devastadoramente claro. Tomó una respiración profunda, enderezó la espalda y se preparó para asestar el golpe final. Se volvió hacia Richard y Marcus, cuyo susurro frenético cesó al ver la expresión en su rostro. «Caballeros», comenzó Choe, su voz resonando con una autoridad que no era del todo suya. «La señora Vance me ha instruido para transmitir su decisión final». Dejó que las palabras quedaran en el aire, el silencio extendiéndose en una eternidad incómoda. Primero, dijo Choe, su mirada fija en Richard, con respecto a su intento de ocultar la cláusula de propiedad intelectual, la señora Vance reconoce esto como un intento descarado de despojar a su empresa, robando efectivamente las patentes de tecnología central que son el alma de Vance Robotics. Lo considera no solo una violación de la buena fe, sino un insulto personal profundo. El rostro de Richard palideció. Segundo, continuó Choe, volviéndose hacia Marcus, con respecto a la cláusula de no competencia redactada de manera engañosa. La señora Vance encuentra esto divertido. La sugerencia de que ella permitiría que un hombre como usted, que ni siquiera puede leer su propio balance sin filtrarlo, dicte los términos de su trabajo de vida, es, en sus palabras, el colmo de la arrogancia delirante. Marcus parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Y tercero, dijo Choe, su voz bajando ligeramente, con respecto a la ocultación deliberada del valor de la división de I y de esa división está actualmente desarrollando el proyecto Quimera. Una tecnología de la que ustedes ni siquiera están al tanto, que tiene un valor de mercado proyectado que supera con creces a toda esta empresa. Su intento de adquirirla por nada está registrado. Los dos hombres quedaron sin palabras, completamente derrotados. Habían sido superados, engañados y expuestos por la misma mujer que habían descartado como una extranjera confundida. Pero el golpe maestro aún estaba por venir. El habló una última vez en japonés, una frase corta y simple. Mientras lo hacía, su asistente David Chen, que había estado en silencio durante más de una hora, metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño grabador de audio digital elegante. Lo colocó en la mesa y presionó un botón. La voz de Richard, pequeña y distorsionada, llenó la sala silenciosa.
Vamos directo a la oferta final. Eliminaremos los incentivos de desempeño para su equipo ejecutivo. Podemos absorberlos en nuestra estructura y ahorrar 20 millones de inmediato. Nunca notará la diferencia. La voz de Marcus siguió, goteando desprecio. Brillante. Está perdida en su propio mundo. La grabación reprodujo toda su conversación susurrada, cada palabra codiciosa, despectiva y fraudulenta resonando en el comedor opulento como una sentencia de muerte. Cuando terminó, un profundo silencio descendió. Richard Sterling parecía ceniciento, su cabello plateado de repente parecía menos distinguido y más como la marca de un viejo y cansado tonto. Marcus Thorne miraba el grabador como si fuera una serpiente venenosa. Y entonces ocurrió el milagro final. El Vance miró a través de la mesa directamente a Richard y Marcus. Se inclinó ligeramente hacia adelante y, en una voz tranquila, ronca por el desuso, pero perfectamente, escalofriantemente clara, pronunció sus primeras palabras en inglés de la noche. Creo, dijo, su acento una melodía elegante y tenue, que esta negociación ha terminado. El impacto fue absoluto. Fue un trueno en una iglesia silenciosa. La habitación cerrada en su mente se había abierto. Tal vez fue la liberación del estrés, la adrenalina de la victoria, o simplemente la pura fuerza de su voluntad. Pero había roto la fascia. Se puso de pie, su postura regia. David Chen sostuvo su silla. Le dio un leve, casi imperceptible asentimiento a Choe, un gesto de inmensa gratitud y victoria compartida. Luego, sin otra mirada a los dos hombres arruinados, se giró y salió de la sala, dejando atrás los restos de un acuerdo de $500 millones y 2 carreras que, a todos los efectos, estaban terminadas. El sonido de la puerta al cerrarse fue el ruido más fuerte que Choe había escuchado nunca. Parte 7. Expansión y traducción al español. Chloe estaba sola en el comedor privado, un fantasma en una jaula dorada que de repente se había convertido en una tumba. El silencio dejado tras la salida de El Vance no era pacífico. Era una presencia física, un zumbido agudo en sus oídos que era el sonido de su vida tambaleándose al borde de un precipicio. El rico aroma del pato asado y el aceite de trufa ahora parecía empalagoso y decadente, el olor de un mundo que ella había violado. Richard y Marcus habían desaparecido como apariciones, su retirada en pánico dejando tras de sí un aura tangible de desgracia. Habían dejado todo atrás, maletines abiertos, bolígrafos y el contrato fraudulento en el centro de la mesa, un monumento a su codicia. La adrenalina que había agudizado sus sentidos y estabilizado su voz comenzó su cruel retirada, dejando una debilidad fría y temblorosa en su lugar. Extendió la mano y tocó el respaldo de la silla de caoba en la que se había sentado, la madera aún tibia. Era lo único que sentía real. ¿Realmente había pasado todo eso? Ella, Chloe, una estudiante de bellas artes que complementaba su dieta de fideos ramen sirviendo canapés al 1%, acababa de cometer un suicidio profesional de la manera más espectacular imaginable. Su corazón latía contra sus costillas, cada latido una pregunta frenética. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? La regla cardinal, la que estaba grabada en cada servidor de Aurelia, gritaba en su mente, eres invisible. Eres silenciosa. No existes. No solo había existido, se había nombrado a sí misma juez, jurado y traductora. La puerta de servicio se abrió con un golpe violento, y su gerente, un hombre severo llamado señor Dubois, con un rostro perpetuamente contraído, irrumpió en la sala. Su rostro era de un tono carmesí moteado, sus ojos ardían con una furia que hizo que la sangre de Chloe se helara. Chloe, siseó, su voz un arma baja y peligrosa. No gritó. Era mucho más aterrador que eso. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Chloe se quedó helada, sus manos entrelazadas detrás de su espalda en una postura de servidumbre arraigada. Señor Dubois, puedo explicar. Explicar. Soltó una risa corta e incrédula que no tenía humor. ¿Explicar qué?
¿Cómo decidiste abandonar tu puesto? ¿Cómo tomaste la iniciativa de sentarte? ¿Sentarte con un invitado en medio de una cena privada? Tengo al jefe de personal de Richard Sterling al teléfono, gritando tan fuerte que me sorprende que el cristal aquí no se haya roto. Está amenazando con demandar no solo a ti, sino a todo este restaurante por violación de privacidad, por conducta no profesional, por Dios sabe qué más. Avanzó hacia ella, sus pasos amenazantes sobre la alfombra lujosa. Nuestra reputación se basa en la discreción, en un servicio silencioso y perfecto. Y tú, en 10 minutos, has destruido potencialmente todo eso. Estás despedida, por supuesto, eso es un hecho. Pero te aseguro que estarás tan vetada en esta ciudad que no podrás conseguir un trabajo lavando platos en un restaurante de mala muerte. Recoge tus cosas. Fuera de mi vista. Cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de su precaria vida en Nueva York. El pago de su matrícula vencía en 3 semanas. Su alquiler ya estaba atrasado. El sueño de algún día ser curadora de una galería, de una vida rodeada de arte y belleza, se disolvió en una visión aterradora de avisos de desalojo y deudas aplastantes. Había actuado por principios, por un sentido profundo de justicia, y este era su premio, la ruina. Cuando Chloe abrió la boca para hablar, aunque no tenía palabras que ofrecer, la puerta del comedor se abrió de nuevo, esta vez con un clic suave y deliberado. David Chen estaba en el umbral, su presencia dominando instantáneamente el espacio. Su traje era impecable, su expresión completamente tranquila, pero sus ojos tenían un fuego frío que hacía que la furia teatral del señor Dubois pareciera infantil. Creo que está equivocado, dijo David, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que cortó la diatriba del gerente. Dio un paso hacia la sala, su mirada fija en el señor Dubois. La señorita Chloe no actuó por su propia cuenta. Actuó bajo una solicitud directa y explícita de mi empleadora, la señora Elara Vance. El señor Dubois parpadeó, su ímpetu roto. ¿Qué? Eso es imposible. Ella estaba proporcionando un servicio que ni usted ni sus estimados invitados estaban equipados para ofrecer, claridad y respeto, continuó David, su tono inquebrantable. Dio otro paso, y el gerente instintivamente retrocedió uno. La dinámica de poder se había redibujado en un instante. En cuanto al señor Sterling, le aconsejaría que tenga mucho cuidado con hacer amenazas. Tenemos una grabación de él y del señor Thorne conspirando para cometer fraude electrónico y engaño contractual. Mi próxima llamada es a nuestro equipo legal. El jefe de personal de Sterling pronto tendrá preocupaciones mucho más urgentes que la conducta de una camarera. El color se desvaneció del rostro del señor Dubois. El nombre Vance, que antes había sido solo un nombre en una reserva, ahora aterrizaba con el peso de una corporación global y su ejército de abogados. La atención de David pasó del gerente atónito a Chloe. El frío en sus ojos desapareció, reemplazado por una calidez genuina y una mirada profunda de respeto que se sentía más valiosa que cualquier cheque de pago. La señora Vance desea hablar con usted. Está esperando en su automóvil abajo. Por favor, venga conmigo. Lo dijo no como una orden, sino como una invitación gentil. Luego giró la cabeza ligeramente hacia el señor Dubois. Asegúrese de que sus pertenencias personales sean recogidas y entregadas en la dirección que proporcionaré. No regresará. Sin otra palabra, mantuvo la puerta abierta para Chloe. Ella pasó junto a su antiguo gerente, que se quedó boquiabierto como un pez, su autoridad completamente desmantelada. No miró atrás. Caminó por el concurrido comedor principal, donde otros camareros y empleados pausaron su trabajo para mirarla, susurrando detrás de sus manos. Era una curiosidad, un escándalo en movimiento. Sintió sus ojos en su espalda mientras se quitaba el delantal blanco, doblándolo y colocándolo en un mostrador de servicio, un acto simbólico final de dejar atrás ese mundo. Siguió a David fuera del restaurante dorado hacia el aire fresco y húmedo de la noche de Manhattan. En la acera, un elegante Rolls Royce negro ronroneaba con su motor, un zumbido apenas audible.
No era solo un automóvil. Era una nave de otra dimensión, una declaración silenciosa e imponente de poder. David abrió la puerta trasera, y Chloé, sintiendo que estaba entrando en un sueño, se deslizó dentro. La puerta se cerró con un golpe pesado y satisfactorio, y la sinfonía caótica de la ciudad, las bocinas, los claxones, el parloteo, se silenció instantáneamente, reemplazada por un silencio profundo y desconcertante. El interior era cavernoso, oliendo a cuero rico y al sutil aroma limpio del jazmín. Frente a ella, iluminada por el suave resplandor de las luces del habitáculo y las lámparas de la calle que pasaban, estaba Elara Vance. Parecía cansada, su rostro marcado por un agotamiento que no había estado allí en el restaurante. El inmenso esfuerzo de la noche, de mantener su compostura, de forzar su mente a reclamar un idioma cautivo por el trauma, claramente había cobrado su precio. Apoyó la cabeza contra el reposacabezas acolchado, sus ojos cerrados por un largo momento. Cuando los abrió, estaban fijos en Chloé, y estaban llenos de una gratitud profunda y conmovedora. El silencio comenzó, su inglés tranquilo pero constante. Cada palabra parecía costarle una pequeña medida de energía. Es un lugar muy solitario, Chloé. Durante 6 meses he estado a la deriva en él. La gente o me grita como si fuera una tonta o habla de mí como si no estuviera allí. Esta noche, me devolviste mi voz, no solo al hablar mi idioma, sino al escuchar lo que no dije. Chloé estaba abrumada, retorciendo sus manos en su regazo. No sé qué decir, señora Vance. Pensé que me iban a despedir. Estaba aterrorizada. Solo, crecí en Kioto. Mi padre era diplomático, y escuchar cómo le hablaban, la falta de respeto, no podía quedarme allí parada. Los labios de Elara se curvaron en una sonrisa suave y genuina. Lo sé. Lo vi en tus ojos mucho antes de que te acercaras a la mesa. Vi cómo te estremecías cuando el señor Thorne gritó. Vi cómo tu mandíbula se tensaba cuando el señor Sterling comenzó su conspiración. Estaba observándolos a ellos, pero también te estaba observando a ti. Se inclinó hacia adelante, su intensidad llenando el pequeño espacio. El accidente lo cambió todo para mí. Me mostró cuán rápido el mundo puede volverse contra ti. En el momento en que perciben una debilidad, los tiburones comienzan a rodearte. Mi empresa, el legado que he construido durante 40 años, es vulnerable. Necesito encontrar un sucesor, un socio, alguien que lo proteja. Pero, ¿cómo puedo confiar en los motivos de alguien? Ahora, todos los que se me acercan ven o una víctima para compadecer o una oportunidad para explotar. El mundo, he descubierto, está lleno de Richards y Marcus. Chloé escuchaba, cautivada, entendiendo que esto era más que una explicación. Era una revelación de la mujer detrás del mito. Me encuentro en la necesidad de una persona de carácter excepcional, continuó Elara, su mirada inquebrantable. Esto no es una oferta de trabajo como traductora. Es una oferta para un nuevo camino. Necesito a alguien en mi equipo personal que entienda los matices, que valore la integridad por encima de la ambición, alguien que pueda ser mis ojos y oídos, que pueda sentarse en una sala y ver no solo lo que se dice, sino lo que se siente. Necesito a alguien que sea mi control de integridad. Dejó que las palabras se asentaran, dando a Chloé un momento para absorberlas. Tengo una fundación, dijo Elara, su voz llena de una nueva pasión. La Fundación Vance para las Artes y la Innovación. Financia 2 cosas que creo son los pilares del futuro, ingenieras brillantes y artistas jóvenes audaces. Es mi verdadero legado. Quiero que trabajes conmigo allí, que me ayudes a encontrar la próxima generación de creadores y constructores, que viajes conmigo, que seas mi asistente, mi consejera y mi confidente. Hizo una pausa de nuevo, una luz astuta y calculadora, la que había construido un imperio, regresando a sus ojos. Sé que eres estudiante. Tu educación no será interrumpida, será financiada.
Tu carrera en la NYU será pagada en su totalidad, al igual que cualquier estudio de posgrado que desees realizar en cualquier parte del mundo. Se te proporcionará una residencia en mi edificio para que no tengas que preocuparte por el alquiler y recibirás un salario que asegurará que tú y tu familia nunca tengan que preocuparse por el dinero nuevamente. No te estoy ofreciendo un trabajo, Choe. Te estoy ofreciendo una vida, una plataforma, una oportunidad para usar tu don único en un escenario global. La mente de Choe estaba dando tumbos. Era demasiado rápido. Su pequeño apartamento con su grifo que goteaba, la montaña de deudas por préstamos estudiantiles, la ansiedad constante de solo tratar de sobrevivir en la ciudad, el Ara estaba ofreciendo borrarlo todo con unas pocas frases. Pero era más que eso. Era una oferta de propósito, de significado. Era una invitación a salir de las sombras y entrar en la luz. La escala misma era aterradora, un salto hacia un desconocido tan vasto que no podía ver el otro lado. ¿Por qué yo?, susurró Choe, la pregunta nacida de una vida de sentirse ordinaria. Soy una camarera, una estudiante de arte. No soy nadie. El Ara extendió la mano a través del espacio y, por un momento fugaz, descansó su mano sobre la de Choe. Su toque era ligero, pero la ancló en el momento surrealista. Nunca digas eso, dijo el Ara, su voz firme pero amable. Richard y Marcus son alguien. Tienen títulos, reputaciones, fortunas. Ven el mundo como una hoja de cálculo de activos y pasivos. Calculan, apalancan, adquieren, pero están ciegos. Tú ves. Ves a las personas. Esta noche, me viste cuando era invisible para todos los demás. Eso no es una habilidad que se aprende, Choe. Es una parte fundamental de lo que eres. Y en mi mundo, un mundo construido sobre artificios y ambición, ese don es un superpoder. No necesito otra calculadora en mi vida. Necesito a alguien que pueda ver. Las lágrimas brotaron en los ojos de Choe, no de tristeza ni miedo, sino de una profunda y abrumadora sensación de ser verdaderamente vista por primera vez en su vida. Los años de ser una observadora silenciosa, de sentirse como un fantasma en su propia vida, no habían sido en vano. Todo había sido un entrenamiento para este único momento. Tomó una respiración profunda y temblorosa, el aire en el coche silencioso sintiéndose cargado con su futuro. Miró a los ojos de El Ara Vance y no vio a una millonaria ni a una magnate tecnológica, sino a una mentora, un espíritu afín. Una nueva puerta se estaba abriendo, y sabía con una certeza que se asentaba profundamente en su alma que tenía que atravesarla. Sí, dijo Choe, su voz clara y fuerte. Sí, señora Vance, sería un honor. Una sonrisa brillante y hermosa se extendió por el rostro de El Ara. El Ara, corrigió suavemente. De ahora en adelante, me llamarás El Ara. Mientras hablaba, el coche se apartó de la acera, deslizándose silenciosamente en el río del tráfico. Chloe miró por la ventana los rascacielos imponentes de Manhattan, sus luces centelleando como una galaxia de estrellas terrestres. Hace apenas una hora, había sido una mota insignificante en esa vasta e indiferente ciudad. Ahora, mientras el Rolls Royce se movía a través de la noche, sentía que finalmente estaba en camino de convertirse en una de ellas. El viaje apenas comenzaba. Lo que acabas de escuchar no fue solo una historia sobre un negocio. Es una historia sobre las máscaras que usamos y los juicios rápidos que hacemos cada día. Es sobre cómo constantemente subestimamos a las personas a nuestro alrededor, el colega silencioso en la oficina, el cajero en la tienda, la camarera que sirve nuestra mesa. Vemos un uniforme, un título laboral, un exterior silencioso, y llenamos el resto con nuestros propios prejuicios. Pero detrás de cada par de ojos hay un universo de experiencia, una fuerza oculta, una voz esperando el momento adecuado para ser escuchada. El Ara Vance no era una víctima. Era una reina probando a su corte. Y Chloe no era solo una camarera. Era la única digna de entrar en ella.
Si esta historia te conmovió y te recordó el extraordinario poder de la bondad y la percepción ordinaria, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias de la vida real que revelan la increíble verdad de que los héroes están a nuestro alrededor, a menudo en los lugares más inesperados. Gracias por escuchar. This translation preserves the full length, emotional depth, and narrative detail of the original text while rendering it accurately in Spanish. Let me know if you need further adjustments or additional translations.